El Señor Jesucristo los bendiga. Estamos en su programa, El Sonido Cierto. Hoy tenemos 20,000 voces más. Solo una manera de decirlo. Queremos que usted escuche el sonido cierto de la palabra del Evangelio hoy, traído a través del séptimo mensajero, según Apocalipsis 10:7, y muchas más promesas que el Señor hizo, Malaquías 4:5, Zacarías 14:6 y 7, Lucas 17:30. Bien, vamos a preguntarnos algo en esta ocasión. Usted puede encontrar esa pregunta en Romanos capítulo 11, versículo 3. Es una pregunta, solamente es una pregunta, y veamos qué dice la Biblia en respuesta a esa misma pregunta. Está hablando Pablo de Israel, está hablando Pablo del pueblo del Señor, pero dice, ¿qué dice de Elías la Escritura? Bueno, hoy dice un montón de cosas, la sociedad, el mundo religioso dice de un montón de cosas, pero ¿qué dice de Elías la Escritura? Hoy nos dicen de todo, un Dios de prosperidad, cambia de iglesia, cambia de ropa, cambia de cultura, cambia de política, las noticias vuelan acá, vuelan allá, la guerra, pero vamos a preguntarnos, ¿qué dice de Elías la Escritura? La primera vez que encontramos a Elías, un personaje demasiado peculiar, un personaje que es extremadamente obediente al Señor, número uno, un personaje que marca a través de la historia un tiempo cómo Dios lidia con su pueblo. Veámoslo así un poquito, ¿verdad? Primera Reyes 17. ¿Qué personaje? Verso 1 dice, vive Jehová Dios en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío sino por mi palabra. Un hombre. No sabemos mucho dónde salió, no sabemos mucho su crianza, su niñez, pero era un hombre de Dios, un hombre que estaba tan seguro de Dios que dijo, no va a llover, no va a haber rocío hasta que yo lo diga. ¿Puede un hombre alcanzar esa autoridad, esa conexión con Dios? Un profeta en esa medida que puede decir, no por la palabra del Señor, era por la palabra de Elías. Fíjese que más adelante, cuando se encuentra con la viuda, por ejemplo, usted puede ahí en 1 Reyes 18, acabo de citar 1 Reyes 17, luego el 18 dice la viuda, ahora veo que la palabra de verdad está en tu boca. Ahora veo que lo que tú dices es así. Bueno, un hombre, sí Señor, un hombre, sujeto a pasiones igual que las nuestras, dijo Santiago. Pero ¿qué dice de Elías la Escritura? Estaba Acab, el peor reinado de Israel, la peor época de Israel, la del oscurantismo de Israel, lo peor. Se había casado este gran hombre para la sociedad con una pagana llamada Jezabel. La Biblia dice que era hija de un rey pagano. Jezabel era la que manejaba los hilos en la política y en la religión. Bien, esta Jezabel es un personaje que va unido al programa en línea con lo que dice de Elías la Escritura. ¿Usted se ha preguntado alguna vez qué dice de Elías la Escritura? Hoy tenemos escritura para que usted cambie de carro, inventan un programa de prosperidad, pero escudriñamos la Escritura, ¿qué dice de Elías? Si recorremos, Elías se encuentra con un problema político y religioso. Un hombre que no sabía quién era, había dejado las leyes del Señor. Jezabel introduce toda la religión pagana al pueblo de Israel. Y ahí en 1 Reyes 18:30, Elías le dice al pueblo, ¿por qué claudicáis entre dos pensamientos? Podemos traducirlo hoy. Si el mundo es Dios, adoren el mundo. Si Dios es Dios, adoren a Dios. Claudicaban en una amnesia impresionante. Claudicaban, no estaban seguros. Ya estaba tan mezclado el mundo, la idolatría,
todo que el pueblo ya no sabía en qué creer. ¿Será que estamos repitiendo otra vez la historia? ¿No dice Apocalipsis capítulo 3 que la Odisea, después del verso 14, la edad llegaría a ser tibia? Que está claudicando entre no puede ser creyente de verdad, no puede ser incrédulo de verdad, entonces es medio creyente, medio cristiano, medio religioso, medio bueno y medio malo. Bueno, ¿qué dice Elías la Escritura? Elías se enfrenta lo peor, pero ese espíritu, ese ministerio de Elías, después de que el Señor se lo lleva, aparece por segunda vez en Eliseo. Segunda de Reyes, usted ve a un hombre siguiendo a otro hombre. Eliseo siguiendo a un hombre. Bueno, ese es el programa del Señor. Un hombre de Dios siguiendo a Dios. Y un hombre de Dios siguiendo al hombre de Dios. Así de simple. Un Josué siguiendo a Moisés, fiel. Un líder sabe ser líder cuando es un verdadero discípulo. Viene Eliseo, se da cuenta que Elías se va a ir y le pide una doble porción. El Señor se la concede y en Segunda de Reyes capítulo 2 verso 17 específicamente dice: la virtud, el poder, el ministerio de Elías cae sobre Eliseo. ¿Qué dice de Elías en la Escritura? Miren todo lo que dice. Ustedes siguen en continuidad la Biblia y encuentra a Juan Bautista. Juan Bautista era el mensajero predicho en Malaquías 3, según palabras textuales de Jesús, Mateo 11, 7 al 10. Especialmente en el verso 10, Jesús está hablando literalmente de Juan. Su sermón era de un hombre. Su sermón está hablando del precursor de su primera venida. Su sermón está especificando que este era un hombre, en todo el sentido de la palabra, un hombre enviado de Dios. Y Jesús dice: este es de quien está escrito. ¿De quién? De Juan Bautista. Pero lo peculiar es que estaba escrito en Malaquías 3, pero Lucas 1, que lo describe con el nombre y todo, Juan, en el verso 17 dice: él irá con la virtud y el poder de Elías. Entonces, Elías Tisbita, Eliseo y Juan el Bautista, con la virtud, con el poder que se llama Elías. ¿Qué dice de Elías la Escritura? No estamos hablando del manto de Elías, no estamos hablando de la locura hipotética, de mitos, leyendas. No, estamos hablando de la Biblia y estamos hablando de la continuidad de ese ministerio. Ahora, podemos preguntar, la Biblia entonces tiene la respuesta. Primero, Elías Tisbita. Segundo, Eliseo, con la virtud que tenía ese hombre, se llamó Elías. Juan, el precursor de la primera venida, con la virtud y el poder de Elías. Lucas 1:17. Pero luego encontramos en Malaquías capítulo 4 todo lo que el Señor va a hacer para el juicio. El día grande y terrible de Jehová. El poder atómico reventando, los volcanes reventando. Pero en el verso 5 dice: antes del día grande y terrible de Jehová, yo les envío al profeta Elías. ¿El profeta Elías? ¿Quién podría explicarnos mejor ese texto que el Señor Jesús? Capítulo 17 de Mateo nos dice específicamente que los discípulos tenían un problema con los escribas. Los discípulos no podían enfrentar un mundo intelectual, religioso, como eran los fariseos, los saduceos y los escribas. Entonces le dicen a Jesús: Señor, tenemos un problema para responder esta pregunta. ¿Por qué los escribas dicen que Elías debe venir primero? Si usted es el Mesías, si lo estamos presentando como el Mesías, ellos nos dicen que la Escritura dice que Elías debe venir primero. Jesús responde. Estoy en Mateo capítulo 17, verso 10, la pregunta, y el verso 11, la respuesta. Y enfáticamente el Señor dice: a la verdad, o sea, la palabra, Elías vendrá o viene, según la versión que usted lea, primero, y restaurará. Si usted se fija, viene o vendrá, es futuro, restaurará, es futuro, todas las cosas. Si usted se queda un poquito ahí en el texto, punto. Entonces, antes de su segunda venida, un profeta con la virtud y el poder de Elías. ¿Qué dice de Elías la Escritura? Mire lo rico de la Biblia, que ya tengo una pregunta, tengo una respuesta. Hoy nos dicen de todo, los púlpitos nos dicen de todo, pero ¿qué dice de Elías la Escritura? La segunda venida del Señor será precursada por un mensajero
con un mensaje que va a restaurar todas las cosas. Pero la virtud que estuvo en Elías Tisbita, que estuvo en Eliseo, que estuvo en Juan, estaría en este mensajero y estaría en el séptimo ángel, que es el último mensajero. Bien, podemos decir que algún día volverá a aparecer Elías el Tisbita. Podemos decir que eso es para los judíos. Claro, fíjese cómo es y cómo será. Apocalipsis 11 nos dice que habrá 2 testigos y específicamente dice lo que harán. Por ejemplo, si nosotros preguntáramos ¿quién en la Biblia convirtió el agua en sangre?, la gente va a decir Moisés. Si preguntáramos ¿quién hizo que no lloviera por 3 años y medio?, la gente va a decir Elías. Bien, entonces ahí hay características del primer Elías. El primer Elías regresará de nuevo a los judíos, pero el cuarto Elías, que la Biblia profetiza para nosotros con un mensaje de restauración. ¿Qué dice Elías en la Escritura? Lo invitamos a escudriñar. Pregunte, escríbanos, llámenos. Ahí están nuestras direcciones electrónicas, ahí están nuestros teléfonos. Usted quiere hacer una pregunta, con toda la confianza, pregúntenos, llámenos. ¿Por qué? Porque la Biblia dice de Elías. La Biblia responde a la pregunta. La Biblia habla específicamente. Hoy apareció Jezabel. Hoy hay una denominación, Apocalipsis 17, que va a reunir un poder político y un poder religioso, pero tendremos un poderoso mensaje al frente para responder a la pregunta. El Señor Jesucristo los bendiga. Siempre serán bienvenidos a su programa El Sonido Cierto.